Bienvenidos a WCP. Hoy vamos a tener el oráculo del divino masculino. Vamos a comenzar con la energía general, un mensaje de tus guías, luego dos canalizaciones. Te muestro las cartas para que veas las canalizaciones, ¿cierto? Aquellos que tienen una persona que les gusta, que tienen una persona que probablemente no sé, que estén en relación contigo, o que esté, no sé, puede estar distante, puede estar en pareja incluso, no sé, una persona que tú sientas una conexión con esta persona independiente de la situación, ¿ok? Vamos a ver qué pasa y qué nos dicen, ¿cierto? La energía general de la situación en el amor, como un club para que ustedes más o menos se den cuenta si se hacen más con esta energía, ¿no? Pero vamos a tener dos. Yo les muestro las cartas y luego dos canalizaciones acerca de lo que esas personas están sintiendo, ¿ok? Recuerda que puede estar en el espejo, ¿no? Si no cuadras con una, pues puedes mirar la otra, porque puede ser la energía tuya o puede ser la energía de la otra persona. Incluso la energía uno puede ser la persona que te gusta y la otra puede ser tú, ¿no? Vamos a ver, ahí tú miras. ¿Listo? Y luego un mensajito de los guías. Vamos a comenzar entonces con la energía general. Hablan acerca de... Es una energía un poquito dura, cerca de sentirse traicionado, de que alguien nos apuñala por la espalda, de que nos traicionan y no lo esperábamos, ¿sí? Una persona que probablemente nos traicione. Pero fíjate que te marca la carta de la protección de tus ángeles, y de que cualquier proyecto que estés comenzando, de que cualquier situación en la que te encuentres en este momento, te habla un término de 9 meses, te están diciendo que estás protegido, ¿ok? Eso es un mensaje para alguien muy específico. Te hablan acerca de que es importante que te prepares para enfrentarte a las críticas y encontrar tu propósito. Sorry. Te dicen que vas a encontrar el coraje para salir de la zona de confort, y es importante que lo hagas porque vas a enfrentarte probablemente con competencia, quizás con personas que no son muy lindas, muy amables, como te digo, pueden ser que te van a atacar, bueno, cosas así, ¿vale? A medida que consigas el éxito, vas a tener que enfrentar críticas, pero te están hablando de que, bueno, yo creo que eso es parte también del éxito que vayas a tener, porque parece que vas a tener éxito, pero las críticas son inevitables en este caso. Y fíjate, sí, y aquí te sale la carta de la lamparita de Aladino. Entonces también puede ser que tengas que tomar decisiones con sabiduría. Sí, también te están diciendo que es importante que le pongas atención a los eventos y a los detalles que se te puedan estar presentando en este momento, que están fuera de lo ordinario, que parecieran de pronto que son como coincidenciales, pero no necesariamente. Te hablan acerca de que la vida está llena de señales y que es importante que le pongas atención a esos eventos, que te abras a la magia de la vida, ¿ok? Que no dejes de vivir por miedo a la crítica o por miedo a que te decepcionen o te ataquen, ¿ok? Aquí también te están hablando acerca de la carta del ermitaño, que es lo que tus guías están diciendo ahorita en este caso particular, que es importante que reflexiones, que contemples la situación, que sí es importante en este momento tal vez que te distancies un poquito de esos sentimientos de sentirte como decepcionado, como de sentirte criticado. Quizás en este momento te convenga buscar sabiduría, buscar información también en muchos casos, tal vez estudiar la situación de manera inteligente, sabia, antes de reaccionar o de hacer algo. Es importante que te tomes un tiempo y que estudies la situación con cabeza fría, ¿sí? Y que pidas incluso consejo a alguien sabio si es necesario,
o a tu parte interna, porque esta carta es más como de buscar, ¿cierto? Si es otra persona, buscar a alguien que tú sabes que tiene la sabiduría interna para guiarte en esta situación, o en otros casos probablemente ese mismo guía es tu guía interno, ¿sí? Entonces, como retirarte para reflexionar. Te hablan acerca de que se necesita ajustes para esto. Te están diciendo que tus planes están bien, pero que hay unos detalles que necesitan afinarse, y que es bueno que mires bien las cosas antes de moverte, ¿sí? Porque recuerda que aquí también puede ser que hay una situación acá de que debes protegerte, porque quizás te van a criticar duro, pero yo te veo que igual es una situación en la cual te están diciendo que es que vas a tener éxito, y que pues igual tienes que prepararte para las críticas, es lo que te están diciendo. Pues eso sí, con el éxito viene quizás a veces también esa competencia, los ataques, la envidia. Tú sabes, es gente. Sí, tal vez no sé en qué ambiente te estés moviendo, pero te están diciendo esto, y te están diciendo que igual, como te digo, tómate tu tiempo para reflexionar y para buscar lo que necesitas ajustar, lo que necesitas buscar, la sabiduría necesaria, ajustar lo que tengas que ajustar. Y también es importante que reflexiones sobre esta situación, o sea, como que no tomes decisiones apresuradas, o que no reacciones también en el caso de que de pronto estas personas estén, ¿cierto? La gente que te rodea quizás diga cosas duras, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con eso. Pero yo veo aquí protección, ¿ok? Yo veo que aquí hay protección. En algunos casos te están diciendo que aquellos que ya llevan más de 9 meses en esta situación, y que de alguna manera ya se cumplió ese tiempo de los 9 meses, es una situación en la cual ya es el momento de salir a la luz, ya dejar de esconderse, enfrentar las críticas, ser valiente. Necesitas coraje, no te escondas. En algunos casos te están diciendo ya es el momento, ya llevas muchísimo tiempo haciendo esto ya tiene hora, ya es la hora de que salgas del closet, que salgas del escondite, y que muestres tu proyecto ¿cierto? En público, lo que sea, ¿sí? Que no te escondas, ok, si en el caso de un negocio, lo que sea, ¿sí? Porque eventualmente vas a tener que enfrentarte incluso a la traición de alguien, a las críticas, a lo que sea, que a gente no le guste lo que estás haciendo. No sé por qué te están diciendo eso, ¿ok? Listo, vamos entonces con la energía general, pero antes de eso te voy a mostrar las cartas. Carta número 1 para la canalización número 1, o sea, energía número 1 en el amor. ¿Listo? Luego la carta número 2, y vamos a comenzar con las energías en el amor. Habla de amor incondicional, de obsesión y distancia. Si eso más o menos te dice algo, te cuadran esas energías, quédate, que a lo mejor probablemente alguna de estas dos cartas tiene algo que decirte, ¿cierto? Estas dos canalizaciones tienen un mensajito para ti. Entonces, a ver, aquí hablan de alguien que es incondicional, alguien que se ama a sí mismo, ¿cierto? Y si no, te están diciendo que tienes que aprender a amarte incondicionalmente. Recuerda que es importante primero ese sentimiento aquí, para evitar obsesiones con personas quizás que nos estén causando algún tipo de obsesión, porque son personas que son distantes. Puede ser que de pronto alguno de ustedes se enganche a personas distantes, a personas que parecen como que no te están poniendo atención en este momento, ¿sí? Entonces es importante que te centres en ti y que evites obsesionarte con gente que parece distante o que está emocionalmente
no disponible, ¿ok? En algunos casos el mensaje, pero en otros casos, aquí yo veo una persona, que puede ser alguien que esté interesado en ti, que esté obsesionado porque hay una distancia entre ustedes, que esto esté causando algún tipo de obsesión y que por eso esta persona también se haya distanciado. Es como que por un lado esta persona te quiere, esta persona es una persona que siente pasión por ti. También puede ser que de hecho tenga una obsesión porque siente que tú eres una persona con una, con una alta autoestima, que se ama a sí misma y que además es alguien muy afectuoso, atractivo, o sea que tiene todo el paquete, pero esta persona es una persona que tiene algún tipo como de obsesión ahí y al mismo tiempo se distancia. Es una cosa loca porque tiene como una lucha interna, ¿sí? Porque a pesar de que hay un interés, esta persona prefiere andar distante. ¿Por qué será? Bueno, no lo sabemos. Vamos a ver entonces, sí, porque es que aparte pues es como difícil estar lejos de alguien tan magnético, ¿no? Independiente de quién estamos hablando acá, porque parece que hay una persona que está obsesionada por otra. ¿Sí? Ahora no sé si eres tú o si es la otra persona que está obsesionada por ti, que puede ser así, ¿no? Vamos a ver entonces la primera energía. Nos hablan de aquellos que escogieron la canalización número 1. La energía número 1 es alguien que en este momento puede ser que esté distanciada, ¿sí? Como te digo, hablando de distancia, puede ser a nivel emocional, puede ser una persona que esté estudiando afuera, que esté estudiando en el extranjero, que esté estudiando en otra ciudad, simplemente que tenga un proyecto en este momento a nivel propio que necesita cuidar primero, o que necesita en este momento centrarse en sí mismo. Hay algo que esta persona necesita realizar primero, está probablemente gestando algo y en este momento puede ser también que esta persona esté alejada porque tiene una vida en común con alguien más. Y claro, puede ser que haya una obsesión de parte tuya porque esta persona está un poco alejada y porque esta persona obviamente tiene pues su familia, o si tiene una relación con alguien más o tiene una vida en común con alguien más, se muestre distante contigo. En otros casos simplemente es una persona que tiene planes contigo de tener una vida en común, pero en este momento esta persona necesita solucionar otros temas que no tienen nada que ver contigo, ¿ok? Y la segunda energía, pero te vamos a con la canalización primero de esa energía, ¿listo? Con la energía 1. Entonces, ¿qué pasa? Nos hablan de la necesidad de ser claros. Aquí no hay claridad. Aquí esto es una relación que podría ser más pasional. Es una carta que nos habla de revelación, de verdad, de la necesidad de ser solidario con el otro, de fuerza, de honor, de protección, y también nos habla de poder, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Nos hablan acá de una persona que puede tener un trauma de la niñez, una persona que tiene una conexión espiritual contigo. Quizás puede que ustedes dos compartan trauma y hayan inseguridades tanto de un lado como del otro. ¿Qué te diría esta persona? Te diría: yo he experimentado abuso cuando era un niño o niña y esta es la razón por la cual estoy luchando con el compromiso. Quizás esa distancia es por eso, sí, en algunos casos. También puede ser que haya niños en la foto, pues que hayan niños en esta situación envueltos, ¿sí? Y que haya una situación ahí que sea de vulnerabilidad también. A veces de pronto no tiene nada que ver con hijos, pero sí con cierta vulnerabilidad, y eso a ustedes los conecta. Puede que ustedes tengan vivencias similares de la niñez, la juventud, ¿ok? Entonces, esta persona, claro, como te digo, es como que hace que hayan inseguridades en ti, o esta persona se siente insegura, o incluso los dos pueden sentir esas inseguridades compartidas, porque veo la conexión espiritual, que comparten inseguridades debido a el trauma de la niñez. ¿Y qué te diría esta persona? Te diría lo que yo te digo: esta persona
yo fui abusado, o quizás simplemente tiene un trauma por X o Y razón, que no sabemos qué será lo que le pasa, pero sí definitivamente es una persona que dice que tiene una conexión contigo. Yo siento algo especial contigo, siento esa conexión, y diría aquí, yo no me siento lo suficientemente bueno para ti. Ok, por esas mismas inseguridades que tiene el pasado, pero es que yo creo que también puede ser tanto de un lado como del otro, ¿sabes? Porque es que veo la conexión aquí compartida, traumas similares, compartidos en algunos casos, ¿ok? Vamos entonces con la energía 2, para que nos escogieron esta carta, que es el 2 de bastos. La carta aquí nos habla acerca de las posibilidades de dar un paso, de arriesgarme, de tomar decisiones, pero de no atreverme. Aquí sale la carta de una persona divorciada. Puede ser que una persona esté pensando en divorciarse, o puede ser que una persona que ya está divorciada esté pensando en darse otra oportunidad con alguien más. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Aquí sale la carta de la copa de café. Habla acerca de un encuentro, de conversaciones, de disfrutar del momento, de una amistad que me llena el corazón, ¿cierto? Pero solo de una amistad, ¿sí? Por eso te digo que aquí hay necesidad de tomar decisiones, porque como te digo, puede ser una persona que venga de una separación, de un divorcio, o esté en este momento, ¿sí? Y esté tomando decisiones. Y aquí sale la carta de la decepción, de las preocupaciones y de las vibraciones acerca de esta relación, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta persona te diría algo así como: yo te he mentido porque he pretendido que no te quiero, que no me interesas, ¿sí? Porque aquí hay como una amistad, alguien con la que yo me encuentro, con el que o con la que me encuentro, pero no he estado siendo completamente honesto acerca de mis sentimientos. Sí, puede ser, como te digo, que esta persona se está divorciando, o que esta persona ya venga de un divorcio y que no se atreva a comenzar algo contigo por cualquiera de las dos razones, ¿cierto? Esta persona siente preocupación, dice: yo estoy preocupada acerca de nuestro futuro, porque yo no sé si esto pueda funcionar. Entonces es una persona, como te digo, que no se da la oportunidad por miedo a que ya, pues que esto no funcione. Puede ser que haya sido decepcionado en el pasado, porque tema a decepcionarte también, entonces prefiere mantener la situación como amistad por ahora. También puede ser que hayan energías de otras personas acá, que incluso también esta persona se haya encontrado con otras personas, estas personas le estén metiendo cizaña, mala vibración acerca de que esto no va a servir, que no va a funcionar, que ustedes no hacen un match bueno, que no van a poder llegar a nada, que, cierto, que eso va a salir mal, ¿vale? Entonces que esta persona, porque ya haya salido de una decepción, entonces le cueste trabajo, y entonces en este momento la energía no esté alineada, ya sea, como te digo, porque ya sean simplemente miedos de esta persona, preocupaciones de esta persona a nivel mental, o que haya alguien más que esté interfiriendo en la energía entre ustedes. Y esta persona te diría: nuestras energías no están alineadas en este momento, nosotros no hacemos un match. Pero como te digo, yo creo que esto más tiene que ver con estas preocupaciones por miedo a la decepción, ya sea que esta persona tenga miedo a volver a salir decepcionada porque la decepcionaron, o miedo a decepcionar a alguien, miedo a decepcionar a su entorno, miedo a decepcionar a su familia, miedo a decepcionar a sus hijos, miedo a decepcionar sus familiares, sus amigos, ¿me entiendes? Y no tiene nada que ver entonces con eso, porque puede ser que otras personas le estén diciendo: no, mira, es que ustedes
a lo mejor no van a funcionar. Ten cuidado con darte otra oportunidad. ¿Qué tal que de pronto te metas en esto y estás de pronto precipitándote? Ten cuidado con lo que vas a hacer, ¿no? Puede que otras personas le estén diciendo, no necesariamente malintencionadas, pero que sí le estén haciendo pensar, ¿no? Antes de tomar una decisión. Vamos a ver entonces cuáles serían en este momento el consejito de los guías. Y antes de eso vamos a terminar con una confirmación, a ver si de pronto algunas de estas energías acá hacen match contigo. Como para que te den una confirmación más acerca de si esto es ya para ti o tu persona. Alguno de ustedes sea estos signos: Leo, Capricornio, Virgo y Acuario. ¿Listo? Vamos a ver qué dicen los angelitos, qué nos dicen los guías, qué nos dice el universo, qué nos dice Dios. Nos están diciendo que no, chicos, no es el tiempo, no aún, que este no es el tiempo divino, ¿vale? Para tomar acción, que por favor seas paciente, que el momento oportuno se está viniendo. No te están diciendo que no, te están diciendo no es el momento, ¿ok? No es el momento. Te hablan acerca de un 6 de copas. El 6 de copas a veces habla de reconciliaciones, a veces habla de sentirse uno vulnerable. También hablan acerca de protección, porque el 6 de copas también es como la necesidad de proteger, ¿cierto? O de sentirse protegido. También hablan de los niños, también puede ser personas de nuestra niñez, amistades de nuestra niñez, puede ser reconectar con gente del pasado, también puede ser familiares, pueden ser hermanos, pueden ser un amor de mi infancia, ¿sí? Puede ser reconectar con alguien a quien yo le tengo mucho cariño, ¿sí? Alguien, una conexión del pasado, pero te están diciendo que no es el momento, sí, que no es el momento, cariño. Que en el momento divino, sí, ¿ok? Puede ser que alguno de ustedes en este momento esté vulnerable y ustedes necesiten a alguien que les proteja, les cuide, alguien que sea, ¿verdad? Una persona que tenga una energía más similar a la tuya. Y si esta persona no está alineada con tu energía, pues podría llegar a hacerte daño. Y puede ser que en la energía de la canalización 2 esta persona tenga miedo a decepcionarte o a hacerte daño, ¿ok? Porque su energía probablemente no esté haciendo match contigo, porque no esté en este momento listo o lista para cuidarte, ¿ok? Puede ser que esta persona se distancie en el caso tuyo, que se distancie para no dañarte. Número 1, porque puede ser que esta persona esté apenas saliendo de un divorcio, no te quiere dañar. Número 2, porque esta persona es una persona que es bastante ermitaña y solitaria. Es una persona que no es como tú eres un poco más sensible y podría dañarte. Así que quizás lo más aconsejable sería, como te digo, en algunos casos cortar de lleno esto. En el otro caso, como te digo, sería simplemente dejarlo a nivel pasional, una amistad con derechos o simplemente una amistad. Pero aquí tus guías te están diciendo que no es el momento para ti, ¿ok? Y que puede ser simplemente también para algunos casos, es que esta persona en la que tú estás interesada no es la persona para ti, sino que la reconexión contigo es alguien más que ya tú conoces y que va a haber una reconexión con alguien del pasado y que no es con alguien, que no es con la persona que tú piensas, sino que es con alguien más, y puede ser con alguien que ya tú conoces. También puede ser que tenga niños esa persona, también puede ser que esa persona sea alguien de tu juventud y que tal vez en este momento no estés conectando con la energía de quien estás obsesionado o obsesionada, porque tu persona que viene es una persona que probablemente viene de tu pasado, de un pasado lejano, ¿sí? Entonces de un pasado muy lejano, alguien que conoces hace muchísimos años y que probablemente incluso en este momento ustedes ni siquiera
se hablen, pero probablemente en un tiempo haya una reconexión, ¿ok? Y quizás esa persona esté pasando por algún tipo de proceso de divorcio. Puede que cuando se encuentren esta persona esté pasando por un proceso de divorcio. Ok, eso es en algunos casos, pero te están diciendo no es el momento. Aun cuando tú te encontraras con esa persona y esa persona todavía no está lista para ti, lo mejor es no meterte en un vínculo porque podría salir dañado o dañada, ¿ok? Un fuerte abrazo para ti, no se te olvide de suscribirte, darle like y comentar. Bye.